bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Qué bendición poder compartir juntos este estudio bíblico, aprendiendo el Sermón del Monte, cómo ser ciudadanos del reino de los cielos, cómo vivir de acuerdo a ese reino donde el Señor es el Rey. Él gobierna, Él es el soberano y nosotros complacidos de obedecerlo, de servirlo, de cumplir los mandamientos que el Señor nos ha dejado, porque le amamos apasionadamente. Hoy vamos a ver capítulo 6, el corazón del discípulo. Vamos a estudiar los primeros versículos del capítulo 6 de San Mateo, donde ahí tenemos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es muy importante estudiarlo, tiene tantos principios que son básicos realmente para aquel que quiere ser un discípulo del Señor Jesucristo. Discípulo significa aprendiz, que uno quiere ser como el Señor Jesús, imitarlo a Él. De hecho, imitarlo no nos va a alcanzar, así que vamos a necesitar que Él viva dentro de nosotros nuestra propia vida a través del poder del Espíritu Santo para que sea posible poder tener el corazón del Señor, seguirlo a Él. Así que cuando estudiamos el reino de los cielos, estudiamos acerca de esas normas, esas demandas, el alcance, la perspectiva, todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios. Y la pregunta siempre es, ¿a dónde pertenecemos? ¿O pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al sistema del mundo? La verdad es que tenemos que estar definidos, tomar una decisión a quién realmente pertenecemos. Evidentemente, el que pertenece al reino de los cielos o reino de Dios también tiene una ciudadanía terrenal, pero no lo atrapa el sistema del mundo. No, el sistema que es la ambición de éxito, riqueza, poder, placer. Ahí vemos al hedonismo, materialismo, consumismo, cientificismo, muchas cosas que están alejadas de Dios, ¿no? Así que eso tiene que ver con este sistema. Nosotros vivimos en el mundo, pero como dijo Jesús, no somos del mundo. Estamos aquí y mientras tanto, la luz de Cristo la reflejamos. El gobierno de Dios se refleja en nuestra vida para que otros puedan ver también quiénes realmente somos. Tenemos una identidad como hijos de Dios. La Biblia también dice que, además de ser hijos de Dios, somos hijos del reino, porque manifestamos ese reino de Dios permanentemente en nuestra vida. Así que cuando hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, a partir de ahí tenemos un nuevo ID, por así decirlo, un nuevo documento de identidad que dice que pertenecemos al reino de los cielos, que no somos de este mundo, estamos en el mundo como peregrinos, extranjeros, y ahí es donde manifestamos lo que significa pertenecer al reino de los cielos. Tenemos dos ciudadanías, pero Jesús siempre nos dijo que la prioridad, lo primero, es el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que nuestra prioridad es la ciudadanía celestial y luego viene la ciudadanía terrenal. Pero aún así también tenemos que saber cómo comportarnos en este mundo. Cuando hablamos de reino, hablamos del ámbito donde Dios gobierna. Y esto no tiene nada que ver con un solo lugar, un solo aspecto, un solo tiempo, porque el reino de Dios tiene varias características que debemos considerar. Hablamos aquí, bueno, hoy vamos a hablar del corazón del creyente, ¿no? Así que aquí está el corazón del creyente, el que es justo desde la perspectiva de Dios. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, bueno, según Dios eres injusto. No creas que yo te estoy catalogando de injusto porque haces obras de injusticia según el criterio del mundo. No, esto es de acuerdo al criterio de Dios. Para Dios los justos son los que Él ha justificado, que le ha quitado sus pecados y ya no los ve pecadores, los ve justos y santificados por medio del sacrificio de Cristo. Si alguien no ha pasado por el sacrificio de Cristo, no ha recibido a Cristo en su corazón, para Dios es injusto. Por eso, un incrédulo, uno que no cree en Cristo, es injusto, y un creyente es aquel que ha depositado su fe en Jesucristo y manifiesta desde el punto de vista de Dios que es justo delante de Dios. Así que cada uno de ellos va a agradar a alguien en particular. ¿A quién quiere agradar? La pregunta para nosotros, ¿a quién queremos agradar en primer lugar, no? El creyente quiere agradar a Dios, que es el Rey. El incrédulo, el injusto, quiere agradar
a los hombres, a este sistema, a quedar bien, a tener popularidad, a que realmente, bueno, pueda recibir cierta recompensa de los hombres, gratificaciones. Pero el creyente pertenece al reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de Dios realmente? En primer lugar, tenemos que decir que es eterno. No está solamente ubicado el reino de Dios en una época de la historia, porque decimos que el reino de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. En este momento también hay reino de Dios. Es personal. Eso significa que cada uno tiene que decidir pertenecer al reino de los cielos. Jesús empezó predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que es necesario arrepentimiento de pecado para que Dios nos perdone, para que nos haga sus hijos y pertenecer al reino de Dios. De hecho, todos los que son hijos de Dios pertenecen a ese reino, porque es una decisión personal. En tercer lugar, es dinámico. No depende de un lugar geográfico, de una cultura, de un lenguaje en particular, sino que es de la morada del Espíritu Santo en todos aquellos que han recibido a Cristo. Así que se mueve el reino de Dios dentro de los corazones. Empieza por ahí, no termina ahí. Ahí empieza, en nosotros. En cuarto lugar, es sobrenatural. No midamos al reino de Dios con las medidas humanas y naturales, porque trasciende lo que es natural. Por eso decimos sobrenatural. Y la fe es suprarracional, va más allá de la razón. Nos mueve siempre la fe, nos mueve esa dependencia de Dios y experimentamos cosas sobrenaturales cuando pertenecemos al reino. Vemos milagros de Dios, vemos la intervención directa de Dios, vemos sabiduría de parte de Dios, vemos dirección, fortaleza, consuelo, ánimo, tantas cosas que hace el Padre Celestial sobre sus hijos porque pertenecen a su reino. Es sobrenatural. En quinto lugar, es presente. Ya está el reino de Dios entre vosotros, dijo Jesús, y hace muchos años ya. Sigue el reino de Dios presente y se manifiesta a través de aquellos que han recibido a Cristo. Evidentemente las iglesias están llenas, pero no sé si al 100%, de personas que han recibido a Cristo en su corazón y manifiestan ese reino. Pero también puede haber personas que no pertenezcan al reino y que de pronto pueden aparecer dentro de las iglesias. Por eso es importante definirlo por el corazón, como vamos a hablar hoy. También el reino será escatológico. Eso significa que hay una parte que se cumplirá en los últimos tiempos donde, bueno, escatológicamente hablando, habrá una gran tribulación, aparecerá el anticristo, la iglesia ha sido arrebatada, por 7 años sucederá esto y Jesús descenderá a la tierra para establecer su reino milenial y después será un reino futuro eterno. También será universal. Eso significa que cuando Cristo venga a reinar, todo el mundo estará sujeto al gobierno de Cristo y su iglesia. Son muy importantes esas características para tener en cuenta que el Evangelio no queda allí, no son buenas noticias nada más, porque la pregunta es, ¿buena noticia de qué? ¿No? Jesús dijo, son las buenas noticias, el Evangelio del reino. Qué importante que es el reino. Ojalá que en todas las iglesias siempre se esté hablando del reino de Dios, porque si no es un mensaje muy parcial. Nos hemos quedado solo con un aspecto de algunos beneficios tal vez del Evangelio, pero el Evangelio es del reino de los cielos, que empieza aquí, seguirá en los últimos tiempos y será eterno y universal. Así que es importante conocer todo esto y hoy vamos a enfocarnos en el corazón del creyente, el corazón del Hijo del Reino. Cuando Jesús predicaba y enseñaba en el Sermón del Monte, él en el capítulo 6 empieza hablándonos acerca de una diferencia que hay entre el justo e injusto y que pasa por el corazón. Hay asuntos internos que no se ven, que son invisibles a los ojos, pero hay momentos de prueba, momentos de tomar decisiones donde se evidenciará qué tipo de corazón tenemos. Si es un corazón justo, un corazón que le cree a Dios, que avanza, o un corazón injusto, un corazón que no está relacionado con Dios. Entonces, aquí es donde el Señor Jesús nos enfoca a saber a quién queremos agradar. El corazón del creyente siempre quiere agradar a Dios, pero aquel que es injusto no le importa agradar a Dios, quiere agradar a las personas que le rodean para poder obtener
ciertos beneficios. Esa es una realidad, ¿no? Así que las motivaciones del cristiano van a ser diferentes, porque la prioridad para un creyente, para un cristiano es amar, servir, temer a Dios, agradarle, honrarle, adorarlo, exaltarlo, darle gracias, querer estar con Él, relacionarse permanentemente, ¿no? Así que el Señor Jesús va a presentarnos en el capítulo 6, los primeros versículos, por lo menos 3 cosas que nosotros debemos hacerlo de corazón, directamente a Dios y no a los hombres. Así que en esos 3 aspectos los va a relacionar con algo que tiene que ver con la piedad judía. Los judíos se enfocaban en estos 3 aspectos, que era la limosna, la oración personal y el ayuno. En estos eventos, estas situaciones de la piedad judía, Jesús las toma como ejemplo, las selecciona para poder después representar a todo lo que vamos a hacer. La idea es que el corazón de un creyente se va a manifestar no solamente en estos 3 aspectos, sino en toda la vida, pero con estos 3 realmente nos vamos a dar cuenta qué evidenciamos, cómo está nuestro corazón. Cuando vamos a la palabra de Dios, podemos leer allí en San Mateo capítulo 6, versículo 1, donde el Señor Jesús establece el principio. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense que habla de hacer justicia. Nosotros aquí tenemos lo que vamos a manifestar en un corazón como cristiano justo y lo que manifiesta un corazón que no tiene al Señor. Esto es evidencia, esto es lo que nosotros decimos, bueno, ok, vamos a hacer obras de justicia. Esto es obras de justicia. Y esto será obras de injusticia. Exactamente. Entonces, esto es lo que manifestará. Creo que es importante esto, porque muchas veces hemos aprendido de memoria, ¿no? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Y justicia pensamos que tiene que ver con la justicia del mundo, con ser justo entre las personas, con ser solidario, trazar la paz, la rectitud, decirle las cosas. Pero la justicia, en este caso, es la manifestación en la vida práctica de un corazón justo. Así que si yo tengo el corazón justo, todo lo que haga será obras de justicia. Así lo ve Jesús, así lo enseña Él. Así que es la manifestación en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras palabras, y obviamente todo comienza en nuestros pensamientos, de que esa justicia que Dios ve en nuestro corazón se manifiesta, se evidencia en nuestra vida. Por eso el Señor dice: guardaos de hacer vuestra justicia, es decir, toda nuestra conducta, ¿no? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esto es lo que hacen las personas que no tienen a Cristo, ¿no? Pero acá dice para ser visto de ellos. A ver, ¿qué hacemos nosotros para ser vistos? Yo creo que esto que está aquí es parte del sistema del mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Y ese sistema a veces nos atrapa. A veces caemos en ciertas cuestiones de ese sistema donde queremos agradar un poco a las personas, a los que están a nuestro alrededor. Por eso el Señor Jesús nos da esta enseñanza para que no caigamos en los aspectos de un corazón incrédulo, sino aquel corazón que está sometido a Dios. Somos muy propensos a autoengañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y sí, a veces queremos agradar a otros y debemos tener cuidado. Cuidado porque debemos pensar en quién o de quién buscamos nosotros aprobación. Si la buscamos de las personas, entonces vamos a depender y siempre estar subyugados a lo que digan los demás. Pero si nosotros realmente queremos la aprobación de Dios, entonces vamos a escuchar siempre a Dios para que Él nos diga cómo estamos, nos evalúe y también podamos corregir algunas cosas que a lo mejor no están bien. Eso es posible cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro enfoque para saber si estamos bien o no, si estamos agradándole a Él en todas las cosas, ¿no? Bueno, el Señor nos va a enseñar a cuidarnos de lo que es la ostentación y la jactancia. Oh, sí, yo tengo muchos años en el camino del Señor, ¿no? Y a partir de ahí podemos decir tantas cosas que nuestro corazón empieza a parecerse más a este corazón que está aquí para agradar a los hombres que el que manifestemos con humildad de parte del Señor, ¿no? Así que debemos tener cuidado. Jesús habla de la hipocresía.
La hipocresía es tratar de demostrar algo que realmente uno no tiene, ¿no? Y que los otros se lo crean. Esa es la verdad, ¿no? Así que es cierto que no somos perfectos, pero muchas veces queremos que los demás lo crean. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que ellos crean que somos perfectos y no lo somos. Entonces la realidad es esto, que se manifiesta hipocresía tratando de dar una apariencia que no es real, que no sale de un corazón sincero, ¿no? Así que eso es lo que nos va a enseñar la palabra de Dios. En primer lugar, el Señor nos habla de que nosotros debemos tener en cuenta lo que es la limosna, cuando damos nosotros a otros. Dice esto en Mateo, capítulo 6, versículos 2 al 4. Guardaos, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En cuestión de la generosidad, aquí es la expresión de un corazón que es generoso. Lo hace porque ama a Dios, lo hace porque le quiere agradar a Dios y porque quiere amar a otros como ama a Dios. Desde ese punto de vista, entonces, es la manera de poder ayudar a otros, ¿no? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre se enseña acerca de dar y ayudar a los pobres. Tenemos versículos como, si usted quiere buscarlo, Deuteronomio 15:11, Salmo 41:1, Proverbios 19:17, donde dice que es una bendición dar a los pobres, ayudarlos. Inclusive cuando uno dice le da a un pobre, también le está prestando a Dios, porque es como que Dios te va a devolverlo, ¿no? Y que te bendice porque tú estás bendiciendo a otros. Así que es una manera también de motivarnos a poder ayudar siempre a aquellos que están en necesidades. Pero la pregunta es ¿con qué motivación ayudamos? ¿Con qué motivación o qué es lo que está en nuestro corazón que nos mueve a poder ayudar a otro que está pasando en necesidad, ¿no? Así que nuestras motivaciones van a hablar mucho. Si muchas veces nosotros queremos ganarnos la reputación de ser piadosos y generosos, mucho más que suplir la necesidad de agradar a Dios, estamos cayendo en hipocresía. Es decir, sí, queremos que nos vean como bien espirituales, queremos ver que nos ven generosos, entonces hacemos muchas cosas para que otros nos vean. A veces es consciente y a veces es inconsciente. Pero es importante evaluarlo porque el Señor nos dijo que debemos hacerlo de manera secreta, de tal manera de que no se enteren los demás. A veces puede ser que se enteren porque no queda otra, ¿no? Porque fue evidente, pero no es que tú lo has promocionado a esto. El punto es este, cuando uno está promocionando, uno hace lo posible para que los demás vean lo generoso que soy, lo dadivoso, ¿no? Para que los demás entonces me den halagos, me den agradecimiento y entonces yo empiezo a sentirme mejor. La realidad que a todos nos puede pasar, que de pronto queremos ayudar a alguien y vamos inclusive a algún lugar donde hay personas que no tienen casa, que no tienen dónde vivir, que no tienen comida, y vamos nosotros y les llevamos mucho para cubrir sus necesidades. Y nos encanta ver que ellos empiezan a, gozarse con esto y que nos dan las gracias. Y uno se va, pero muy agrandado y muy feliz por todo lo que ha pasado, ¿no? Porque ha ayudado a alguien. Ese sentimiento no es bueno. Ese sentimiento habla de orgullo personal, buscar la vanagloria, buscar mi propia satisfacción antes que suplir necesidades. Y yo creo que a todos nos puede pasar de alguna u otra manera. Por eso es importante volver otra vez a lo que dice el Señor, porque es importante, ¿no? Ahora, el Señor habla de aquellos que eran muy demostrativos en cuanto a su generosidad. Dice tocar la trompeta. La verdad es que en el templo de Jerusalén se tocaba la trompeta muchas veces para hacer un llamado a que el pueblo contribuya para alguna necesidad urgente que sucedía. Así que tocaban las trompetas y habría seguramente algún sonido determinado con esas trompetas, ¿no? Para que las personas supieran que ahí hay una oportunidad para poder ayudar a alguien o hay una oportunidad de demostrar
¿no? Que yo soy generoso y dadivoso. A lo mejor en la realidad ni siquiera le estaba pagando bien a sus empleados, pero ahí va el hipócrita con un poco de dinero mostrando a todo el mundo que yo voy a colaborar, yo soy el primero, ¿no? Por eso dice, no permita que toquen trompeta delante de ti, es decir, para ser visto por todos, en ese sentido. Así que esas trompetas eran una oportunidad de ostentación para muchos, ¿no? En vez de hacerlo de manera secreta, para poder ayudar. De hecho, es más bendecido una persona que necesita, ¿no? Es más bendecido cuando lo hacemos en secreto que hacerlo público, porque muchas veces también lo exponemos a un poco de vergüenza. Entonces es mejor hacerlo en secreto, porque la persona es más bendecida y va a estar más agradecida todavía cuando se hace en secreto, ¿no? Para poder ayudarlo, guiarlo, sustentarlo en momentos difíciles. Ahora, el que es hipócrita está creído que tiene su mente puesta en los pobres. Y los pobres no se van a quejar, al contrario, van a estar agradecidos, van a contribuir con esa idea. Así que porque, bueno, todos reconocemos que dar es bueno, entonces esa persona que se está complaciendo, al final, entonces sigue creciendo en esa propia autocomplacencia, ¿no? Bueno, cuando hablamos de un hipócrita, hablamos de una persona que es actor, que trata de manifestar algo que realmente no lo es, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, puede ser consciente o inconsciente, pero al fin termina siendo una forma de egoísmo. Estoy buscando algo para mí. Inclusive, estoy tratando de ayudar a otros, aparentemente, pero estoy buscando algo para mí. Una propia recompensa. No quiero dinero, quiero gratificación, quiero popularidad. Quiero que se me reconozca como alguien importante, alguien que hasta puede llegar a ser superior por lo que estoy haciendo. Eso es un gran problema y eso es pecado según lo que dice el Señor Jesús. Así que nosotros no debemos ser motivados a la generosidad por la alabanza ajena. No es el propósito por el cual nosotros vamos a dar. De hecho, Jesús dice que tu derecha no sepa lo que hace la izquierda. Es decir, a veces, muchas veces vamos a tener que dar y a veces ni sabemos cuánto tampoco, ¿no? Cuánto es la necesidad, o vamos a cubrir una necesidad más allá de lo que podríamos calcular, ¿no? Entonces, la idea es que podamos hacerlo en secreto, para que Dios nos recompense en público, porque no estamos buscando nuestra propia satisfacción, sino agradar a Dios. No es agradar a las personas, sino al Señor. Y ojalá que siempre demos por verdadera compasión hacia los necesitados, que nos movilice eso. Ellos están pasando momentos difíciles, no pueden sostenerse, y si yo bendigo y ellos reciben algo que les puede ayudar y le dan gloria a Dios porque estaban orando por eso, qué gozo, nos gozamos juntos. ¿Por qué? Porque es una respuesta de Dios a esa necesidad y Dios me ha querido usar a mí. Así que gracias al Señor por eso, porque cuando somos generosos de manera auténtica, damos más oportunidades para dar gloria a Dios, para alabar al Señor y para agradecerle al Señor, porque al final todo es del Señor. Él nos da para que nosotros pudiéramos compartir y en un momento a lo mejor de necesidad otros lo harán con nosotros. Por eso es importante entender que esto funciona así, según como dice también el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, capítulo 9, ¿no? Que demos con alegría, con generosidad, inclusive dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Así lo ha hecho el Señor con nosotros. Así que hacerlo de esa manera hace que si hay recompensa, pues sea de Dios. Sea aquí en la tierra o sea en la eternidad. Creo que nos conviene más en la eternidad. No somos materialistas espirituales para que la eternidad nos dé más. A veces uno cree que yo voy a hacer mucho y que nadie se entere para que yo tenga una corona más grande que el pastor cuando esté en la iglesia, allá en el cielo. Entonces allá en el cielo parece que podemos hacer ostentación de coronas. Eso no va a pasar. La verdad es que la Biblia dice que todos tendremos corona. No dice que uno será más grande o más chica o que tendrán más piedras preciosas que otro. No dice eso la Biblia. La verdad es que el Señor nos va a recompensar a todos, pero también nos va a recompensar con autoridad, no sobre naciones, dice eso también en algunas parábolas del Señor Jesús, dando a entender de que ese va a compartir el Señor, esa autoridad que tiene, también con aquellos que le han servido y son fieles, ¿no? Pero no debemos nosotros dar, ayudar y servir con la motivación de tener una corona más grande, porque en el cielo no hay materialismo, en el cielo no hay consumismo. Todo pertenece a Dios y dice que todos heredamos todas las cosas. Así que es un principio diferente, el celestial, con lo que estamos viviendo en nuestra realidad, ¿no? Así que es esto, es
ayudar a los demás con el propósito de que sean bendecidos y que le den más gracias al Señor. Segunda opción que dice el Señor que nosotros debemos hacer en secreto, y habla acerca de la oración personal. Capítulo 6, desde el versículo 5, dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, dice, antes que vosotros le pidáis. Estos principios son sumamente importantes también para nosotros. Ahora ya va a la cuestión espiritual. Antes era para poder ayudar a otros. Ahora tiene que ver con la oración personal. Obviamente Jesús no está en contra de orar, ¿no? Y tampoco está en contra de orar en público, sino está diciendo con qué motivación oramos en público, ¿no? Dice, orar para ser visto de los hombres. Eso es para el hipócrita, el que quiere ganar una promoción de su vida espiritual, ¿no? El creyente, la verdad es que muchas veces nos va a tocar orar en público, porque la verdad es que lo vamos a seguir haciendo, pero el Señor está hablando de otro enfoque, el enfoque del corazón que quiere agradar a Dios, incluso hasta en su oración. En la época de Jesús, los cultos que se hacían en la sinagoga, muchas veces un hombre se ponía enfrente del altar y oraba públicamente, ¿no? Muchas veces también a la hora de la tarde, en los días de ayuno, se tocaba la trompeta en el templo, y donde estuviera la persona, allí se quedaba parada, se enfocaba hacia donde estaría el templo, ¿no? Y oraba de manera pública esa oración, ¿no? Y claro, todos los que estaban alrededor te iban a ver, te iban a escuchar. Por eso dice las calles, en ese sentido, ¿no? Entonces ahí es donde, claro, hacían oraciones que podrían estar bien adornadas con las mejores palabras, la entonación más adecuada, expresar más sentimientos en algunas palabras que en las otras, ¿no? Y bueno, todo esto, ¿por qué? Para poder ser visto de los demás. La verdad es que oraciones muy buenas, oraciones bien hechas, pues si agradan a Dios, aleluya, gloria a Dios. El problema es cuando todo ese adorno no sirve para nada, es simplemente para mostrar a otros, o a veces son palabras altisonantes que no significan nada, ni para Dios ni para nosotros, ¿no? Entonces, a ver, el principio de la oración es una comunicación directa con Dios, sea público o sea privado. Entonces, debo manifestar mi propio vocabulario, mis propias oraciones, mi propia entonación, y como estoy hablando con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia, también puedo hablar con Dios. Es verdad que a veces uno está tocado por el Señor y a veces hasta lloramos orando, ¿no? Bueno, es cierto que a veces también lloramos conversando con alguno cuando estamos contando alguna situación en particular, ¿no? Pero la realidad es que nuestro corazón tiene que manifestar una actitud de agradar a Dios aún hasta en nuestras oraciones. Claro, a veces estas personas fariseas lo que hacían era hasta competir entre ellos, a ver quién oraba más lindo, cuál era el mejor orador, ¿no? Y olvídense, no estaba hablando con el Señor, estaba hablando entre ellos. De hecho, Jesús una vez, si usted se recuerda, hizo una parábola del fariseo y el publicano en las formas de orar. Claro, el fariseo tenía todo una razón de su oración, ¿no? Para expresarle a Dios por lo que él había logrado. Así que sus propios logros se lo expresaba a Dios, pero dice, oraba consigo mismo, dice así Jesús. En cambio, el pecador no tenía muchas palabras, solamente decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y con eso dice que fue justificado. Claro, justificado desde el punto de vista de Dios. Había visto a ese pecador arrepentido y ahora Dios lo había justificado. En cambio, el otro que quería agradar a los hombres oraba consigo mismo y Dios no lo justificó. Entonces es importante entender el principio de la motivación interior para poder orar inclusive también al Señor. Así que, ¿cómo deben ser nuestras oraciones, ¿no? ¿Cómo orar? Bueno,
los discípulos siempre le preguntaron a Jesús, en un momento fue la pregunta clave, decimos, enséñanos a orar, ¿no? Así que el Señor les enseña el Padre Nuestro, pero no es una oración que debe repetirse, ¿no? Porque es importante justamente esto. El Señor dice, a ver, si vas a orar y quieres tener una relación con Dios para agradar a Dios en primer lugar, entonces lo que primero tienes que hacer, dice, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora en secreto. No está prohibiendo la oración en público, porque Jesús la hizo. Muchas veces Jesús oró por sus discípulos, por todos los que estaban allí, y aún cuando venían las grandes multitudes, Jesús también oraba delante de todos. La iglesia también siguió haciendo estas oraciones públicas unidas, porque son necesarias. Aquí está hablando cuando tiene que ver con una relación personal con el Señor, ¿no? Cuando oremos, y si vamos a orar en público, vamos a tener la misma motivación que cuando lo hacemos en privado. Es el mismo Dios, no hay diferencia de Dios, ¿no? Así que esto es lo que nos tiene que movilizar. Y también tenemos que saber que hay oraciones que tienen que ser secretas delante de Dios. No podemos exponer algunas peticiones delante de todos. Yo he visto en mi vida, ¿no?, desde niño, muchas oraciones que escuchaba yo, esas oraciones, digo, ¿por qué la tiene que ser pública, no? Una hermana orando por su marido. Padre, te pido por mi marido, Señor, cámbialo, líbralo de la bebida. Y el pobre marido, una vergüenza pasando por esa oración pública, porque ahora todo el mundo sabía cuáles eran todos sus problemas. Claro, no, esa oración es en privado, y esa oración tiene que hacerse en privado, a menos que juntos quieran orar por esa necesidad, ¿no? Y lo mismo sucederá con otras situaciones, ¿no? No es exponer muchas cosas que nosotros debemos hacerla en privado con el Padre Celestial. Además, esto recibe, dice, recompensa del Padre Celestial. Así que a la hora que Dios ha considerado certera será cuando Él cumplirá los propósitos, cumplirá las peticiones de nuestras oraciones en secreto, y al fin y al cabo lo más importante es que Dios lo sepa y que Dios se agrade de lo que estamos orando. Así que el principio es una oración privada por relación con Dios. Por eso es entrar en tu habitación, cerrar la puerta, para que no te moleste nadie. Eso significa también que deberías dejar de lado el celular a la hora de la oración. Puede ser que uses el celular para leer la Biblia, pero en el momento que estás orando al Señor, olvídate de todo lo que puede estar alrededor. Cierra tu aposento, cierra las cosas, cierra tus oídos, no escuches nada más que el Señor en esa relación interna con Él. También el Señor Jesús dice, en segundo lugar, que no debemos usar vanas repeticiones. ¿Qué significa eso? Bueno, los paganos, los gentiles, ellos creían que para que sus peticiones sean concedidas, le tenían que orar a todos los dioses que conocían, y además de manera repetida, repetir la oración y otra vez para que sean concedidas. Parece que cuanto más repetían, más los cansaban a los dioses para que les concedieran las cosas, ¿no? Y a veces uno dice, oh, yo he escuchado eso en religiones tradicionales también, en mi país, en mi pueblo, en mi familia, ¿no? De repetir una oración simplemente, ¿no? Y voy por una, y voy por dos, y lo tengo que hacer 9, lo tengo que hacer 40, ¿no? Para que me vaya bien. ¿Quién dijo que eso es lo que Dios quiere? Dios no te va a conceder una petición porque está harto de escucharte repetir lo mismo. No es por eso. No, el principio es, tengo una relación con el Señor, estoy orando por esto, así que lo digo con mis palabras, lo digo con mi sentir, como lo sienta en ese momento, y bueno, esperaré la respuesta del Señor. Ahora, vana repetición es esto, ¿no? Repetir como loro, decimos nosotros, ¿no? Algo para que eso se cumpla. No es lo mismo repetir el sentido de la petición, ¿no? Es decir, estoy orando para que se convierta mi familia, lo oré ayer. Hoy vuelvo a orar otra vez para que se convierta mi familia. No es una vana repetición, es una repetición de la petición, pero probablemente use otras palabras para poder orar. Es decir, sigo orando por la misma petición hasta que entienda de que eso se ha solucionado, Dios ya lo ha otorgado, o Dios quiere que ore por otras cosas. Así que es diferente, porque el Señor también nos dijo que debemos orar sin desmayar.
Y daba el ejemplo también de la viuda que iba al juez injusto pidiéndole por el mismo caso. Claro, no iba la viuda todos los días a repetirle el mismo versito escrito, ¿no? Iba para pedir. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros. También muchas veces tenemos que ser constantes en la oración, pero es muy diferente constantes en la oración que usar vanas repeticiones, ¿no? Entonces, bueno, ese es muy importante lo que el Señor está diciendo. No usemos ostentaciones con el tema de la oración. Ahora, en los siguientes versículos, el Señor Jesús les muestra el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro es una oración modelo. No significa repetirla de memoria sin entender lo que estamos diciendo, ¿no? Una oración modelo significa que puedo entender hacia dónde Jesús me lleva con esta oración, qué es lo que Él quiere que yo le pida. Muchas veces voy a usar otras palabras con esta oración modelo, ¿no? En primer lugar, bueno, vamos a leerlo, ahí está, capítulo 6, tal vez ya lo sabemos de memoria, ¿no? Espero que no lo repitamos sin sentido. Dice así: vosotros pues, versículo 9, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando presenta la oración modelo, vemos que hay 6 peticiones, ¿no?, en esa oración. 3 se refieren a Dios, que es su nombre, su reino y su voluntad, y 3 que tienen que ver con nuestras necesidades, ¿no?, que tienen que ver con nuestro sustento, los pecados u ofensas y las tentaciones. Así que esto es importante para entender que, bueno, hay 6 eventos, 6 ítems en esta oración a tener en cuenta para saber qué quiere decir Jesús con eso, ¿no? La introducción es Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro, fíjese que no dice Padre mío, sino nuestro, para entender de que no estamos solos en este mundo. No es el corazón nuestro el único que existe como justo. Somos muchos y pertenecemos a la familia espiritual. Y el Padre, ¿sí?, está con nosotros, y muchas veces nuestras oraciones parece que solo bendíceme a mí, al otro no. Y el Padre es el Padre de todos, también de nuestros hermanos. Así que muchas veces la oración tenemos que darnos cuenta que no podemos orar solo para nosotros en perjuicio de otro. Es importante entender esto, ¿no? Por eso es Padre nuestro que estás en los cielos. Y bueno, en ese momento Padre podía ser muy chocante para los religiosos, porque claro, para ellos Dios más bien era el rey del universo, ¿no?, el soberano Señor que tiene control de todo, grande, ¿no?, y todopoderoso. Decirle Padre es como que lo estamos rebajando a algo demasiado familiar, ¿no? Sin embargo, Jesús lo hizo familiar, hizo una relación directa con el Padre Celestial, ¿no? De hecho, en algún momento, orando, le decía Abba Padre, ¿no?, que significa papá querido. Los discípulos lo escuchaban y lo aplicaban. Inclusive hasta, bueno, después lo vemos al apóstol Pablo en Gálatas 4:6 diciendo que el Espíritu clama Abba Padre, ¿no? El Espíritu Santo mismo nos hace entender de que Dios, el Padre Celestial, es Padre de todos sus hijos, ¿no? Además, Jesús enseñó a sus discípulos que oraran como Él oraba. Él oraba siempre al Padre Celestial. Fíjense, en Juan 20:17 le dice a uno de los discípulos: ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, estamos hablando del mismo Dios, el mismo Padre Celestial, y Jesús quería, bueno, que nosotros pudiéramos compartir ese mismo Padre y tener esa misma relación que el Señor tiene, ¿no? En primer lugar dice, santificado sea tu nombre. Tiene que ver con reverenciar, honrar, hacer santo el nombre de Dios. Dios tiene tantos nombres, pero la verdad es que hay que santificarlo. Hay que quitarle aquellas cosas que no son propias de Dios. A veces usamos el nombre de Dios en vano, y eso también debemos recordar que es un mandamiento que nosotros no debemos olvidar, ¿no? Porque el Padre Celestial tiene nombres que son santos y debemos nosotros reverenciarlos tal cual son. Ahora, el hecho de que nosotros los santifiquemos a nosotros nos hace más santos
apartados del pecado, para que otros vean ese nombre de Dios santificado a través de nuestras vidas. Ah, es el Dios de Pablo. Y Pablo anda en santidad, entonces el Dios debe ser muy santo. Entonces eso es lo que podemos manifestar nosotros, ¿no? En ese santificado sea tu nombre. Segundo dice, venga tu reino. Venga tu reino. ¿A qué se refiere? Bueno, no se olviden de estas 7 cosas. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo que venga tu reino eterno, ese que es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿no? Que venga a nuestro corazón, porque es personal. Que venga y se mueva dentro de mí, porque es dinámico. Que actúe de una manera sobrenatural dentro de nosotros y como iglesia. También que sea presente, que hoy mismo se mueva, que otros puedan integrarse a este reino. Pero también que va a ser escatológico, venga tu reino. Estamos orando por la venida de Cristo, para que venga a reinar, y universal, para que todo el mundo sea salvo. Así que hasta inclusive me mueva a compartir el Evangelio. Considere todo esto cuando dice venga tu reino. De esa manera es que nosotros entendemos ese gobierno de Dios, ese reino de Dios. Después dice, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, no es nuestra voluntad la que nosotros queremos lograr aquí, ¿no? Jesús nos lo enseñó en el momento más difícil del Señor, cuando estaba orando allí en Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo al Padre. Y aquí lo está aplicando también en esta oración para que nosotros hagamos lo mismo. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Eso es lo que decimos, hágase tu voluntad. Además dice, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, ahí están los ángeles cumpliendo la voluntad de Dios sin importar qué cosa sea. Puede que Dios le pida algo que para nosotros sería un honor y algo muy grande, o algo muy sencillo y fácil de hacer. Para los ángeles es igual. Cualquiera de las dos cosas hay que hacerlo con máxima perfección porque es para el Señor, y hay que hacerlo rápido y obedecer apenas Dios lo dice. Así como funciona en el cielo, debería ser también aquí, empezando por nosotros. Por eso dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después, ahora comienzan estas 3 peticiones para nosotros. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La verdad es que la gente pobre, del momento donde estaba el Señor Jesucristo, trabajaba por un denario. Y un denario le alcanzaba básicamente para la comida del día. Así que trabajaban más bien casi por la comida. Orar por esto es que cada día el Señor nos provea lo que necesitamos para ese día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya no estamos ni siquiera orando por mañana, estamos orando por hoy. La provisión de Dios. Que Dios nos sustente, que Dios sea el que colme nuestras necesidades. Y vamos a depender de Él para todas las necesidades que vamos a tener. Y no olvidarnos de que es Dios que nos da por su gracia. Si yo creo que me estoy ganando el pan con mi sudor de mi frente, me estoy olvidando de que es el Señor que provee todas las cosas. Dios me da trabajo, me da la fuerza para trabajar, me da la sabiduría. Por lo tanto, le tengo que dar gloria a Dios y gracias a Él, porque por su gracia y misericordia es que hoy podemos tener el sustento que necesitamos. En quinto lugar, dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La idea del perdón a nuestras deudas es que el pecado es como una deuda, ¿no? Es como que hice una falta y tengo que ir a Dios, ¿no? Para que esa deuda se cancele. No tengo nada que pagar, por eso tengo que ir a Cristo con fe y decir, bueno, recurro a tu sacrificio, he cometido este pecado, te pido perdón, ¿no? Y que yo también pueda entonces perdonar a los demás. Por eso dice el Señor, versículos 14 y 15 dice, si no perdonáis a otros las ofensas, entonces a ustedes tampoco se les va a perdonar. Claro, tenemos que tener el mismo corazón de Cristo. Si el Señor pone su justicia aquí y me pone amor, también me pone perdón para que yo pueda perdonar a otros. Porque así es como Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonar a los demás. También dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La idea no es que Dios nos va a meter en tentación, está diciendo, ayúdanos y guíanos para que estemos siempre lejos de la tentación. Si la tentación está por allí, por favor ayúdame, Señor, para que yo vaya para otro lado, que no me meta en esa tentación, ¿no? Esa es la idea de la oración. Y al final cierra con que porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Recuerde, tuyo es el reino, el poder y la gloria. No es nuestro, ¿sí? No debemos atribuirnos nada para nosotros, sino darle toda la gloria al Señor. Y por último, el tercer aspecto que habla el Señor que debemos hacerlo en secreto, es el tema del ayuno.
El ayuno también era algo que lo hacían para ostentar. Los hipócritas, los fariseos hipócritas lo hacían para ostentar espiritualidad. Dice versículo 16, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así que nos está diciendo que también el ayuno, la manera de que uno se enfoca en buscar a Dios, lo hagamos en secreto, no para el Señor, no lo hagamos para las demás personas. Así que aquí tiene que ver con esto. Claro, Jesús sabe que sus discípulos van a ayunar. Se lo dijo también, capítulo 9, 14 al 17, dice que cuando Él no estará, entonces ya van a ayunar también sus discípulos. Claro, es la necesidad de saber algo de parte de Dios, buscar una respuesta de parte de Dios. Necesito encontrarme con el Señor, por lo tanto, dejo de lado la comida para dedicarme a buscar del Señor. Lo que dice el Señor Jesucristo aquí más bien es condenar los abusos de la práctica, ¿no? Exponer los peligros de la ostentación que me creo espiritual, ¿no? Si usted, conoce un poco la historia del pueblo judío, va a saber que había un calendario nacional y que ahí tenían ayunos específicamente ciertos días, ¿no? El día de la expiación, Año Nuevo y otros más. Así que esos días eran días exclusivos de ayuno. También cuando no había lluvia, por ejemplo, había una necesidad que Dios se mueva en medio del pueblo, también empezaban a orar. Cuando alguien necesitaba autodisciplina moral o religiosa, entonces se ponía a ayunar y a buscar a Dios. Cuando estaba arrepentido o tenían un duelo, dejaban de lado la comida para buscar a Dios y para manifestar ese arrepentimiento, ¿no? Ahora, eso empezó a usarse mal, a tal punto que terminó siendo un instrumento de autopromoción de mi propia justicia. ¿No? Tratar de mostrarle a otro cuán espiritual soy. Y ahí es el error, ahí es donde el Señor dice, no hagas eso, tienes que hacerlo en secreto para el Señor. Ahora, cuando nosotros ayunamos, evidentemente lo vamos a hacer en secreto. Muchas veces por ahí en la iglesia se convoca a un ayuno todos juntos, entonces, entendemos que todos los que estamos ahí estamos ayunando, no lo hacemos para publicar y va a ver todos los que somos todos los que estamos aquí lo ayunamos, ¿no? Y qué espirituales somos, sino más bien nos unimos con otro propósito, el propósito de orar, de buscar al Señor. Cuando ayunamos de manera personal, también puede ser que algunos se enteren, ¿no? Y que nos invitan a comer, ¿y por qué no se estás comiendo? Bueno, no, simplemente estoy ayunando, estoy buscando al Señor, ¿no? Hay a veces que lo tenemos que decir para tratar de explicar un poco lo que está sucediendo, ¿no? Pero no lo estamos diciendo para demostrar que somos súper espirituales. No lo estamos diciendo es que estoy en conexión con el Señor, ¿no? Por eso es importante lo que dice el Señor aquí. Así que esto es, si vamos a nosotros a ayunar, que no lo sepan los demás, que lo sepa el Señor, ¿no? Y el ayuno, podemos hacer toda una clase acerca del ayuno, ¿no? Porque hay muchos puntos de vista acerca del ayuno. Pero si usted quiere un ayuno bíblico, la idea del ayuno es dejar de lado totalmente la comida para enfocarte en buscar a Dios, en orar y tener una respuesta de parte del Señor. Por eso a veces el ayuno se hace más largo que un día, porque necesitas una respuesta y todavía no llega. O si tienes convicción, pues entonces ya está listo y has recibido la respuesta de parte del Señor. Así que básicamente un ayuno es dejar de lado la comida, porque la prioridad es buscar del Señor, una respuesta del Señor, para que entonces Dios actúe con su poder. Eso también entonces lo hacemos de manera privada, de manera en secreto, como dice el Señor, para que el Señor después haga su obra, traiga esa respuesta y recompense eso en público. Eso es el asunto del Señor, no buscamos eso, ¿no? Muy bien, así que básicamente es esto. ¿Qué expresa ese corazón del creyente? Sinceridad, no es hipocresía, es todo lo contrario. Manifestar amor a Dios y al prójimo en todo momento, generosidad que sea genuina, relación viva con Dios, motivaciones correctas. En cambio, un incrédulo expresa lo contrario: hipocresía, demostrar la propia justicia, exhibir dadivosidad, aparentar religiosidad, mostrar sacrificio propio, pero todo esto no es inútil, no sirve, es hojarasca, se quema, no sirve. Esto es evidente de una justicia que viene por un corazón que ha sido tratado por el Espíritu Santo. Así que recordemos, no pertenecemos a este sistema.
pertenecemos al reino de los cielos, somos extranjeros y peregrinos, pero en esa doble ciudadanía nuestra prioridad es el reino de los cielos, poner en práctica lo que significa ese reino en nuestras vidas. Así que el ciudadano que pertenece al reino de los cielos tiene un carácter diferente, tiene un corazón diferente, lo evidencia de manera diferente. Así que muchas veces aparecerán situaciones en donde eso será evidente y los demás sabrán que somos parte del reino del cielo. También obedecíamos en la conducta, en las palabras, en nuestra influencia, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para transformarnos diariamente, para que nuestro corazón se parezca cada día más al del Señor Jesús. Oramos. Gracias, Señor, te damos. Gracias por el sermón del monte que nos da tantos principios para vivir como ciudadanos del reino. Ayúdanos, Señor, en esta clase oramos específicamente para que nos des tu corazón, para que manifestemos generosidad, para que manifestemos oraciones intensas, de manera privada o pública, pero con la motivación correcta. Ayúdanos, Señor, también si vamos a ayunar, que lo hagamos por ti, para buscarte a ti, no para mostrar religiosidad, sino para estar dependiente de ti, conectados contigo, buscar una respuesta que venga de parte tuya. Gracias, Señor, porque tú seguirás trabajando a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente. Sigue siendo esa evidencia, esa luz, esa sal en el lugar donde el Señor te ha puesto, porque eres parte del reino de los cielos. Dios te bendiga.